La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bendiciones, hermanas. En esta mañana vamos a abordar el cierre de estos tiempos de cambio, en este caso el de siembra discordia. Las invito para que cada una abramos nuestra Biblia. En Proverbios 6 vamos a repasar un poquito antes de hacer hincapié en este tema, ¿sí? Dice en el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Como hemos venido viendo en las otras series, en los otros mensajes, estas cosas nos separan, ¿no? Del Señor. Es algo que el Señor detesta, le molesta, ¿sí? No está permitido para nosotros. Y sobre todo en esto quiero hacer hincapié, el que siembra discordia entre hermanos, porque al Señor le agrada que podamos vivir en armonía, ¿sí? Y todo lo que venga a atentar contra el cuerpo, que es la iglesia, es algo que es abominable para los ojos del Señor, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo a las diapositivas que ahí me lo comparten, qué significa esta palabra discordia, ¿sí? Y vamos a ver qué significa contienda, desacuerdo, conflicto, disensión, oposición y pelea, ¿sí? Cuando yo me preguntaba quién es este hombre que genera o que siembra discordia entre los hermanos, ¿no? Pensaba que nosotros debemos mirar hacia afuera, es decir, a personas que no conocen al Señor, sino justamente a nosotras que lo conocemos, porque incluso nosotras mismas no estamos exentas de generar discordias. Puedo ser yo misma, ¿sí? Puedo ser yo misma en mi relación de matrimonio, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, en la misma iglesia, hermanos. También esto nos sucede. Esto es algo que debería preocuparnos, ¿sí? Tanto si soy yo o conozco a alguna persona que genere discordia. En Proverbios 6:12 dice que el que genera discordia es el hombre malo, el hombre depravado, el que tiene perversidad, ¿sí? Y un poco más adelante, en el versículo 14, dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y aquí quiero que subrayemos en todo tiempo, ¿sí? Porque esto es algo que lo hace constante, no sucede una vez, sino muchas veces. Cuando nos preguntamos en las causas, bueno, yo quería aquí comentarles que por supuesto nosotros sabemos que vivimos en una cultura que muchas veces persigue el éxito. Vamos a ver gente exitosa, ¿sí? Pero que no siempre no es el caso de que se disfrute de esas cosas que se obtienen. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces esto es lo que genera estas peleas, estos conflictos entre las personas. Las diferencias, ¿sí? Entre lo que yo tengo, lo que el otro tiene, ¿sí? Y yo no lo tengo. Pero sabemos también que las diferencias son buenas, ¿sí? Nosotras mismas aquí en esta mañana, cada una es diferente, diferente porque eh, somos de edades diferentes, de lugares diferentes, ¿sí? Algunas son de Argentina, otras pueden estar siendo de Chile, de Colombia, todas somos diferentes, hermanas, ¿sí? Entonces, también hay que aprender a aceptar nuestras diferencias y a convivir también con las diferencias, ¿sí? Eh, pero bueno, aquí vemos más que nada que la discordia es una pelea, ¿sí?
incluso en la misma iglesia sucede que a veces podemos ver que, bueno, esta iglesia es más linda que la otra, a veces comparamos, ¿sí? O entre los hermanos, a ver, mira cómo ha venido vestida hoy, ¿sí? Corresponde, no corresponde. Empezamos a ver estas cosas, nuestros ojos carnales lo ven, ¿sí? Pero tenemos que empezar a ver que a pesar de todas las diferencias que vemos, hay algo que nos une en la iglesia, ¿sí? Y lo que nos une es que todos somos pecadores. Todos somos pecadoras, sin embargo, nos humillamos y sabemos que lo necesitamos al Señor en nuestra vida cada día más, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver un poquito más cómo es esta cultura en la que nosotros vivimos a través de los malos deseos. Y en Santiago 4, en el versículo 1 y 2, les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente que dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos, pasiones, dice en la Reina Valera, que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Bueno, esto puede eh, revelarnos a nosotros, ¿no? Que debemos acercarnos más a Dios, ¿sí? Porque esto pasa también en nuestro pueblo que ama a Dios, ¿sí? Pero debemos aprender a confiar más en Él, hermanas, y a no mirar tanto el mundo, o lo que tiene el otro, lo que yo no tengo, ¿sí? O a codiciar. La codicia es también un pecado, ¿sí? Y es ahí donde surgen estos conflictos. Por ejemplo, si vemos que el otro tiene algo material, ¿sí? Un vehículo, un lindo hogar, tal vez una linda blusa, ¿sí? O podemos ver que puede tener mejores relaciones que las nuestras, en el matrimonio, o con los hijos, con los yernos, con las nueras, ¿sí? Con los suegros, y nos comparamos, ¿sí? O con los otros miembros de la iglesia, ¿sí? Yo no me puedo relacionar tal vez con todas, no todos me saludan en la iglesia, no todos me miran, ¿sí? Eh, bien, sigamos para ver otra causa es la soberbia. Y en Proverbios 13:10 podemos ver que dice el Señor: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es la soberbia que genera también estas disputas. Más con los avisados está la sabiduría. Otra causa es la necedad. En Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Y si vemos en el versículo 7, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Ya vamos a retomar esto más adelante. Otra causa es ser chismoso. Este hombre malo es chismoso. Y podemos encontrar en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Sí? Donde no hay chismoso, no hay discordia, no hay conflicto. Si vemos otra cita bíblica en Proverbios 16:28, nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Me acuerdan que al principio yo les decía que por qué esto es algo abominable a los ojos del Señor? Justamente porque causa división en el cuerpo, ¿sí? En Proverbios 17:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que en chisme difícilmente nos vamos a olvidar, ¿sí? A veces prestamos más atención a los chismes. Ojo con esto. También otra causa es la perversidad, que lo hemos leído hace un momento en Proverbios 6:14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Podemos ver que estas son las causas, algunas de las causas, ¿sí? Que generalmente son
por heridas muchas veces en nuestras relaciones anteriores, especialmente con los padres. Vamos a ver que otra causa también, antes de que me olvide, es la ambición personal. Y ahí veo en la diapositiva que me ha faltado agregarle, es Santiago 3:14 y 16, también vamos a agregar. En una versión que yo tengo dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. En el 16 podemos ver que dice, pero donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Aquí Dios quiere mostrarnos que la sabiduría solo proviene de Él, hermanos, ¿sí? Y a veces nosotras, en estos malos deseos, en esta ambición personal, queremos perseguir todo lo que tenga que ver con tener el control, con tener más dinero, tener una posición, ¿sí? O incluso tener un servicio en la iglesia para que todos me vean, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Y de acuerdo a lo que estábamos leyendo en la palabra del Señor, Él nos va mostrando cómo lo hace o cómo lo hacemos si generamos discordia. Por la palabra, por la lengua, hermanos. Por la lengua, generalmente, ¿sí? A veces también por gestos, por guiños, por señas, ¿sí? Porque tenemos en Proverbios 6:13 dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. También en este lenguaje no verbal, ¿sí? Es cuando se generan estas discordias. Pero por donde empieza es por la palabra, por la ley, ¿sí? No se genera discordia solamente por los gestos, sino porque ya ha habido un comentario previo, ¿sí? De manera intencional. Aquí quiero que subrayen que es de manera intencional, como se lo hace. Yo no puedo decir no me he dado cuenta de lo que he dicho, o no le puedo creer a esa persona que no se ha dado cuenta cuando ha hablado, ¿sí? Cuando ha hablado, ¿qué cosas? Murmuraciones, chismes, mentiras, ¿sí? Y esta persona generalmente no suele hacerse responsable, ¿sí? No reconoce sus errores, hermano. Actúa como si no estuviera causando discordia o busca excusas para justificar su acción, ¿sí? Es cuando la persona dice, pero yo no quería decir eso, yo no quería contar este secreto tal vez, ¿sí? Pero cuando lo cuenta, vemos que la intención ha sido generar un daño, ¿sí? No hablo de cuando eh, buscamos ayuda, no, hablo específicamente de cuando generamos un daño. Otra manera también de generar discordia es que este hombre o mujer puede utilizar un instrumento para generar estas discordias. ¿Qué quiere decir eso? Usa a otra persona, un cómplice, ¿sí? Para difundir rumores. Por ejemplo, si dices que alguien dijo tal cosa, vos te conviertes en ese instrumento, porque estás llevando ese mensaje, que muchas veces es distorsionado, ¿sí? Tal persona me ha contado que vos has dicho tal cosa de mí. ¿Qué podemos hacer, hermanas, en este caso? A ver, espera, voy a hablar con esa persona, ¿sí? Yo recuerdo una vez que a mí me ha pasado esto, que, bueno, que esta persona me decía que esa persona había malinterpretado una acción, un gesto de ayuda que yo había tenido y me comentaba lo que supuestamente esa otra mujer decía. Y cuando yo le digo, bueno, déjame, ya voy a ir a hablar con ella para aclarar este tema, me dice, no, 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 no vayas, no hace falta, yo ya he hablado con ella, ya no hay problema, ya he solucionado. Esto me pasó hace un par de años y después me he dado cuenta que no debería haber permitido eso. Tendría yo que igualmente haberme acercado para hablar con esa persona, ¿sí? Para realmente verificar si era cierto lo que me decía, que por supuesto después yo me he dado cuenta, el Señor me ha mostrado que era todo mentira, ¿sí? Así que cuando alguien te ponga en esta posición, hermana, siempre eh, debemos optar a hablar con la verdad, buscar esa verdad, perdón, y hablar las cosas de frente, ¿sí? Con respeto, ¿sí?
Bien, ¿por qué? Porque muchas veces podemos llegar a tener opiniones encontradas. Entonces en ese momento yo pensaba, ay, pero esta persona eh, no me ha escuchado realmente el consejo que yo le he dado, esta ayuda que yo quería tener con ella. Qué mal que no me haya venido a hablar a mí personalmente. Entonces, muchos pensamientos que me surgían en ese momento, que capaz que era todo mentira, ¿sí? Muchas veces también, ¿cómo se lo hace? En secreto, ¿sí? La persona de la cual se habla no se entera, o al menos en ese momento no se entera, ¿sí? A veces pasa de que, recuerdo en estos momentos una paciente que me comentaba que habían creado un grupo de WhatsApp en donde ella no estaba incluida, una paciente adolescente, y hablaban barbaridades de esta cosa, ¿sí? Lo hacían en secreto, pero en su momento Dios ha sacado a la luz todo esto, ¿sí? Porque no podemos hacer nada a espaldas del Señor. El Señor ve todo lo que hacemos, hermano, ¿sí? Y todo lo que sucede en secreto sale a la luz, se revela en algún momento, ¿sí? En Proverbios 17:14 dice, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Así dice en la nueva traducción viviente. Proverbios 17:14. Vuelvo a leer. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Vamos a ver qué dice en la Reina Valera. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Nos está advirtiendo el Señor, ¿sí? Porque nos dice que es algo que comienza, y muchas veces comienza de manera pequeña, pero luego se expande. Eso tiene consecuencias, ¿sí? Siempre va a traer repercusión. Y vamos a ver eso en la siguiente diapositiva, cuáles son esas consecuencias, ¿sí? Vamos a ver cómo esto afecta a nuestras emociones y por ende a nuestras relaciones sociales, ¿sí? Bien. Y ahí he mencionado algunas que son la amargura, el odio, el rencor, la desconfianza, el desánimo, la desilusión, el enojo, la humillación, el temor, la vergüenza, la división y en algunos casos el aislamiento y el abandono. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. La amargura. Yo creo que aquí esta es una consecuencia de la cual se desprenden las demás también, ¿sí? ¿Qué es la amargura? La amargura es una emoción que surge muchas veces en una experiencia dolorosa, en la cual hemos sido lastimados, ¿sí? Y aquí es importante primero que consideremos que todas somos importantes, todas somos mujeres valiosas y todas somos mujeres únicas, hermanos, ¿sí? Pero cuando otra persona viene y nos daña, eso impide que nos veamos de esa manera, impide que nos veamos amorosamente como nos ve el Señor también, ¿sí? A veces puede suceder como resultado de un amor no resuelto. Y aquí quiero mencionarles algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, un engaño en la pareja, una infidelidad en el matrimonio. Esto puede hacernos pensar que no soy atractiva, algo habré hecho mal, ¿sí? Nadie me va a querer, este hombre no me amaba, ¿sí? Entonces empezamos a pensar, a tener pensamientos que afectan nuestra autoestima. O a veces también la mujer disimula diciendo, igual yo no lo amaba tanto, o no me importaba tanto, ¿no? Pero también detrás de esas palabras podemos ver que hay un dolor. Otro ejemplo es el mal comportamiento de un hijo, cualquiera sea la edad, hermanos. Y aquí les quiero contar de una mujer que una vez me decía que su hijo, bueno, tenía una lucha bastante fuerte en su adolescencia respecto de lo sexual, y ella había revelado esa lucha a otras personas, a otros familiares, algo tan privado de su hijo, ¿sí? Pero no había pensado realmente que sus palabras
iban a afectar la imagen también de su hijo. De repente en el colegio todos lo miraban, eh, y él no sabía qué pasaba. Todo el pueblo ya sabía, porque era un pueblo chiquito, todo el pueblo ya sabía de la lucha de su hijo, sin que él lo sepa, ¿sí? Y esto había generado una discordia entre ella y su marido también, ¿sí? Entonces, muchas veces el mal comportamiento de un hijo nos hace dudar de nosotras mismas, chicas. Hace que empecemos a pensar que no soy una buena madre, que no estoy haciendo bien mi trabajo, que no estoy criando bien, ¿sí? Porque su conducta, y mucho más si es en público, ¿no? A veces pasa en los niños pequeñitos que hacen berrinches, que es totalmente normal que hasta los 5 años hagan berrinches los niños, pero esos berrinches, cuando es en público, muchas veces nos humilla, ¿sí? O hace que los demás nos empiecen a ver de otra manera, a pensar, a decir cosas de nosotras que muchas veces no son ciertas, ¿sí? Eh, Entre los hermanos también, cuando hay peleas entre los hermanos. Aquí, hermanas, es normal que haya peleas entre los hijos, entre los hermanos, ¿sí? Todo hermano se pelea en una familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitan empezar a trabajar en su identidad. Y esto quiere decir que tienen que aprender a diferenciarse uno de otro, ¿sí? Porque aunque sean distintos, aunque ellos necesitan verse como que es distinto, a veces los padres cometen los errores de compararlos. Por ejemplo, entre el hijo mayor y el hijo menor, ¿sí? Generalmente el hijo mayor viene con una posición, se le da como cierta posición como de autoridad, ¿no? Como de que vos tienes que cuidar a tus hermanos, eh, si pasa algo o si alguien se porta mal, me tienes que avisar, ¿sí? O el hermano mayor sos el que tienes que dar el ejemplo, ¿sí? Y en cambio el hermano menor ya viene con menos exigencias, ¿sí? Ya como que tiene un poquito más de libertad. Pero cuando los padres comparan a estos hermanos, cuando se empieza a haber disputas, en muchos casos puede pasar de que esos hermanos se distancien. Ha pasado con gente que yo conozco que por la lucha, por cierta herencia de los padres, se han desconocido, han aparecido aspectos que ni ellos mismos creo que estaban eh, al tanto de que tenían estos celos, estas envidias, estas rivalidades entre ellos, ¿sí? Y han traído a relucir muchas cosas de su pasado y se han distanciado los hermanos. Aquí es muy difícil porque cuando yo recuerdo cuando estos hermanos habían tratado de hablar y tratado de encontrar un acuerdo para que no haya tanta disputa, decían comentarios como, mi mamá siempre te ha querido más que a mí, por eso te ha dado más terreno que a mí, ¿sí? Es como que el amor de los padres se medía en los metros de distancia que separaban, que tenía que ver con la delimitación de un terreno y otro, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es que nosotros como papás eh, tengamos esto presentes, porque no es que se disputaban un terreno, podemos ver que lo que se disputaban era el amor entre los padres, ¿sí? Y muchas veces sucede esto con los chicos, cuando pelean. Ellos se disputan el amor de la mamá, el amor del papá, están atentos a ver, si hago esto, mi mamá me va a hacer esto, pero si mi hermano lo hace, no le van a decir nada, ¿sí? Si mi hermano agarra el auto para manejar, no le van a decir nada, pero a mí sí, no confían en mí, soy el más rebelde. Y empiezan a hacer toda una imagen de ellos mismos, ¿sí? Que es perjudicial. Eh, ¿Por qué decimos por qué quiero hablarles de esto? Porque muchas veces esas raíces de amargura se generan en nuestras familias, ¿sí? Y nos duele más, porque siempre esperamos un poquito más de nuestra familia, de nuestros padres. Esperamos un poco más de amor, de ayuda, de contención de nuestros familiares. Por eso duele más, ¿sí?
Por eso es tan importante, obviamente, llevar el Evangelio y dedicarle tiempo a discipular a nuestros hijos, ¿sí? Porque solo Dios va a revelar nuestra verdadera identidad, hermanos. Otra de las consecuencias que he puesto es el odio, el rencor, ¿sí? Que puede desprenderse, si tomamos estos ejemplos, puede desprenderse de esta raíz de amargura que se genera, que muchas veces el odio, el rencor, el enojo, la ira, lleva a una falta de perdón. La desconfianza, ¿sí? Saber que hay aspectos de nuestra vida, hermanas, que son privadas. Por ejemplo, el dinero. Muchos matrimonios tienen disputas, tienen discordias por el dinero, ¿sí? ¿Cuándo se genera una discordia? En estos casos, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. El esposo pide un préstamo a un banco para tratar de poner un negocio con el hermano y la esposa no estaba de acuerdo de esta situación. Ahí se genera una disputa, ¿sí? Entonces la esposa, para generar discordias, empieza a chismosear esta situación con sus amigas o en la iglesia, ¿sí? Por eso es tan importante, hermanas, que tengamos presente qué aspectos de nuestra vida queremos revelar a los demás y cuáles debemos callarnos, cuáles tienen que ser privados y analizados solamente en la intimidad, en nuestro hogar, ¿sí? Yo recuerdo cuando esta mujer me contaba esta situación que había pasado con su hermano, que bueno, perdón, con su esposo, que luego se había peleado encima con el hermano, han tenido que cerrar el negocio, ha terminado todo mal ahí. Ella se arrepentía de haber hablado mal de su esposo en la congregación, porque ya tenían una mala imagen del esposo. Miren lo que generamos, ¿no? Cuando no frenamos nuestra lengua y no sabemos callar aquellas cosas que son privadas. Todo esto genera desánimo, una desilusión, ¿por qué? Y lo pongo entre comillas, porque muchas veces esperamos mucho de los demás y nos desilusionamos al enterarnos de que esa persona que tanto queremos ha hablado mal de nosotros, ¿sí? El enojo, la humillación, el temor, la vergüenza por la consecuencia, todo esto genera división y a veces aislamiento, abandono. Está en esos casos de personas que de repente no quieren ir a la iglesia. No, no quiero ir porque ¿qué van a pensar de mí? Me van a mirar mal, están hablando de mí. Entonces dejan de ir por un tiempo, ¿sí? Fíjense eh, lo que realmente esto significa de generar discordias, hermanos. Realmente es algo que hoy podemos comprender, a los ojos del Señor es algo detestable, ¿sí? En el hogar, la principal consecuencia es que damos mal testimonio a los hijos, ¿sí? Afecta su autoestima, a su desarrollo integral como persona. En la familia hemos visto este ejemplo que les he dado de separación entre hermanos, entre familiares. En el trabajo, ¿qué es lo que sucede? Se genera un clima laboral tenso, en donde muchas veces no hay mayor productividad, ¿sí? Porque las personas que viven eh, de estas disputas, de estas discordias que se generan en el trabajo, pierden el interés por el trabajo, se estresan, ¿sí? Me ha tocado asistir muchas veces a personas, a mujeres que por tener mala relación con su autoridad o con su compañero de trabajo, eso había repercutido en su salud. Recuerdo en estos momentos de una mujer que tenía ataques de pánico. Cada vez que iba ella a la escuela, algo se despertaba en su cuerpo también, ¿sí? Y hacía que no vaya, que pedía licencias, todo para tapar estas situaciones. En la iglesia lo que sucede es la división y el abandono. Y quiero que abramos en Marcos 9, 33 al 35. Este es el caso que les he traído para analizar en esta mañana. Y la pregunta es, ¿quién es el mayor? Esa es la pregunta que se hacen los discípulos del Señor Jesús.
Vamos a repasar un poquito para las que no conocen la historia. El Señor Jesús había anunciado su muerte anteriormente, lo vemos en Marcos 8:31, cuando él anuncia su muerte, ¿sí? Luego de anunciar su muerte, sucede la transfiguración y el Señor Jesús ha apartado a Pedro, a Jacobo y a Juan, solamente esos tres de los dos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y los ha llevado a un lugar aparte, ¿sí? Y se transfiguró delante de ellos. Y cuando ellos bajaban de ese monte, se les había pedido que ellos no dijeran nada de lo ocurrido, ¿sí? Una vez que él hubiese resucitado de los muertos, ahí recién podían decir. Luego Jesús vuelve a anunciar otra vez su muerte. A todo esto podemos leer en Marcos 9:32, que dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Había cosas que los discípulos no entendían. ¿A qué se refería resucitar de los muertos? ¿O cómo iba a ocurrir todo? ¿Sí? E incluso no entendían muy bien qué pasaba en ese momento de la transfiguración, en ese monte alto. Y luego viene esta pregunta, ¿quién es el mayor? Yo no sé qué habrá pasado para que entre ellos surja esta pregunta, pero podría ser, por la historia que vemos, ¿sí? Puede ser que ellos, al ver que solamente los llevaba Pedro, a Jacobo y a Juan, nos quedamos nosotros aquí. ¿Por qué nos quedamos nosotros aquí? Porque nosotros no vamos también a ese lugar, porque el Señor Jesús no nos lleva, ¿sí? Tal vez ha empezado a haber disputas entre ellos, celos, también, ¿sí? Y vamos a leer, dice, en el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En el 34 dice, mas ellos callaron. Fíjense la actitud de los discípulos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En el 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. A ver, aquí hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿sí? Primero, como yo les había dicho hace un momento, hay cosas que a veces suceden a nuestras espaldas, en secreto, no nos enteramos, ¿sí? Y muchas veces callamos. Miren lo que han hecho los discípulos cuando el Señor les ha preguntado eso, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba entre ellos? ¿Qué disputaban? ¿Qué hablaban en el camino? Y ellos se han callado. Muchas veces pasa esto, ¿sí? Que llegamos a un lugar y estaban hablando y llegamos nosotras y de repente se calla. No dicen nada. ¿A cuántas no nos ha pasado esto? A muchas, ¿sí? En nuestra casa, con nuestras amistades, en la iglesia. Bueno, es lo que han hecho los discípulos, ¿sí? Sabían que estaba mal lo que habían hecho, por eso se han callado, ¿sí? Pero el Señor Jesús siempre sabía, por supuesto, lo que pasaba y ha sido tan claro al decirle, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto nos desafía a nosotras hermanas, a considerar que eh, estamos aquí en la tierra para servir, no para ser servidos, como dice también su palabra, ¿sí? Y si queremos ser primeras, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Sirviendo al Señor. Por supuesto que Él es el primero, Él debería ser siempre el primero en nuestras vidas, ¿sí? No el dinero, no el perseguir una determinada posición en el trabajo, ¿sí? No una herencia, no el amor de tal hombre. Muchas veces hasta las mujeres se disputan el amor de un hombre. Esto es terrible, hermanos, ¿sí? Bien, este es el caso que yo les quería dejar en esta mañana también para que después en sus hogares puedan meditar en esto. A mí me ha parecido un ejemplo muy claro y vamos a ver ahora, vamos a continuar, no sé cómo estoy de tiempo.
¿Qué podemos hacer, hermanas? ¿Qué podemos hacer para que estas cosas, eh, en el caso de que cada una de nosotras sea la que está sembrando discordia, sepamos qué hacer en estos momentos? Primero, es humillarnos, es mirar mi corazón, ¿sí? Es saber y es reconocer que he pecado, que he cometido un error, que he hablado cosas, que he hecho cosas que no correspondían contra algún hermano, ¿sí? Y si es posible, si te es posible, hermana, pide perdón. Siempre estamos a tiempo para pedir perdón, ¿sí? En el caso de que seamos nosotras mismas. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto implica también, hermanas, olvidar. Si yo pido perdón, reconozco mis errores y pido perdón, significa olvidar ese pasado también, seguir adelante, ¿sí? Otra manera es aprender a comunicarse sabiamente. Aquí creo que tenemos que hacer un encuentro aparte de cómo aprender a comunicarnos, porque a veces la comunicación humana es tan difícil, hermanas, es muy difícil muchas veces traducir todo lo que pienso y, y decirlo en palabras y a veces que esas palabras sean bien entendidas, bien recibidas, es muy difícil la comunicación, ¿sí? En el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que yo tengo que identificar si lo que voy a decir de alguien, primero, saber si está permitido, si puedo hablar, si puedo contar, ¿sí? Y no ser una chismosa. Si lo que voy a decir de esa persona es cierto, no hablar con mentiras. Y si lo que voy a decir va a ser para bendecir, eso tengo que identificar. No para maldecirlo, no para hacerle tropiezo, no para hundirlo, sino para bendecir, ¿sí? En lo posible, no hablemos de terceras personas. Si alguien viene y te dice, vos sabés que tal persona me ha dicho tal cosa de vos, para, como les decía hace ya, vamos a llamar a esa persona, ¿sí? Vamos a llamar. No hablemos mejor de terceras personas, ¿sí? No mezclemos temas tampoco, porque a veces en algún momento de enojo, de tensión, descargamos rencores o rencores del pasado, ¿sí? Ah, no, pero yo te he hecho esto porque vos una vez tal cosa, ¿sí? No, las cosas se hablan en el momento y no se traen cosas del pasado, no se mezclan los temas, ¿sí? Cuando, y esto es algo fundamental, hermanas, cuando estemos implicadas en algún tipo de discordia, lo mejor que podemos hacer antes de comunicarnos y cuando terminemos de comunicarnos es orar, ¿sí? Cuando comienzas y terminas un tema de discusión, siempre hacelo con una oración. Que Dios siempre esté presente, siempre. ¿Qué más podemos hacer? Promover la unidad en armonía. Y en el Salmo 133:1 nos dice, mirad cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este pasaje me parece hermoso, hermoso, y es un gran desafío para todas, para todas. Hay incluso un tema muy lindo que comienza de esta manera, ¿sí? Vamos a seguir, en Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esta cita muchas veces es usada para hablarle a los matrimonios, ¿sí? Que dos son mejores que uno, dos valen más que uno, ¿sí? Pero también aplica para toda la congregación, ¿sí? En Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto,
¿Ven, hermanas, cómo siempre sale a la luz todo? No te entremetas, nos dice el Señor, pues con el suelto de lengua. Vamos a ver en el 22-24 que nos sigue advirtiendo y nos dice de quiénes nos tenemos que separar. En el 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No nos debemos juntar con ellos, ¿sí? En el 24-19 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Y en el 21, en el versículo 21, en el capítulo 24 dice, teme a Jehová, hijo mío. ¿Sí? Promover la unidad en armonía significa que debemos unirnos, ¿sí? Pero también tenemos que estar atentas a quienes nos tenemos que separar, ¿sí? Y en esto no quiero decir que tenemos que generar esa división. No, ojo, no quiero que se malinterprete. Pero cuando sabemos que hay una persona, así como lo que nos dice, ¿no? Con enojos, iracundo, suelto de lengua, tenemos que poner un límite. Tenemos que decirle, a ver, no, a mí no me cuentes de esos chismes, no, no quiero saber de eso, ¿sí? También se trata no solo de cuidar nuestros oídos, de cuidar nuestra lengua, sino de cuidar nuestros oídos, hermanos, ¿sí? Otra manera es no condenar. Y podemos ver en Romanos 14:13 que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí el Señor nos vuelve a advertir, ¿sí? Sobre nuestra conducta. Otra manera es perseguir la paz. Y en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Esta es la contracara del que siembra discordia, ¿sí? Sería el que siembra discordia versus el que persigue la paz, el pacificador, ¿sí? Otra manera es tener buenas compañías. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quería traer esta cita para decirles justamente lo que les he dicho hace un momento, que no solo se trata de cuidar nuestras palabras, nuestra lengua, sino también nuestros oídos, ¿sí? Y la pregunta que te dejo es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién escuchas cuando sufres? ¿O cuando quieres buscar un consejo, pedir ayuda de un asunto privado? ¿A quién? ¿Sí? Busca personas que te alienten, que te ayuden a crecer espiritualmente, que sean hacedores de la palabra, sobre todo. ¿Sí? Otra forma es amar sin esperar nada a cambio. Qué desafío, ¿no? Amar sin esperar nada a cambio. Realmente lo podemos hacer y a veces es muy difícil, hermanos, ¿sí? Pero ahí el Señor nos anima cuando nos dice en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Esa es la actitud que tenemos que tener. De esa manera glorificamos al Señor. De esa manera podemos decir que somos hijas suyas. ¿Sí? Nuestro llamado es amar incondicionalmente. Me acuerdo una vez que me preguntaba una mujer, pero ¿cómo perdono si él me ha hecho mucho daño? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo? Y yo le había compartido Lucas 23:34 en su momento, que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta mujer sufría de una infidelidad, le costaba mucho perdonar a su esposo, porque su esposo la había abandonado también, ¿sí? Trabajar el perdón en estos casos es muy difícil, ¿sí? Pero creo que es algo a lo que también el Señor, es algo que el Señor espera de nosotros, que perdonemos, así como nosotros hemos sido perdonadas, ¿sí? Y así como el Señor nos ama de manera incondicional cada día, hermanos, sin esperar nada a cambio, ¿sí? De esta manera, amemos también, ¿sí? Amemos a nuestros hijos de esta manera. A veces tenemos altas expectativas con nuestros hijos,
que sea un buen estudiante, que sea abanderado, que saque las mejores notas, que sea el mejor compañero, ¿sí? A veces lo mandamos a inglés, a taekwondo, a que aprenda guitarra y canto. Me acuerdo de una hermana en este momento que me decía, ya no lo quiero mandar porque yo lo mando a guitarra y a canto porque quiero que sirva en la iglesia. Pero yo lo conozco al muchacho y él no quería hacer eso. Además es muy chico todavía, ¿sí? Tenía 12 años, ¿sí? Estaba con otros intereses. Bueno, lo que quiero decirles es que bajemos a veces también las expectativas que tenemos con nuestros hijos, ¿sí? Si nuestro hijo de repente nos trae un 7, no significa que yo lo voy a dejar de amar, o que lo voy a amar menos en comparación con el hermano que me ha traído un 10, ¿sí? Es amar de manera incondicionalmente como nosotras somos amadas cada día. Y quiero finalizar, yo siempre suelo dejar una tarea, en este caso les dejo aquí una tarea, hermanas, ¿sí? Aquí puedo verlas, algunas de ustedes. Y quiero que luego cada una se tome un momento para reflexionar y para pensar en esos momentos donde has sido una sembradora de discordia. Y que busques reconciliarte en lo posible, primero con el Señor, pidiendo perdón, ¿sí? Y también te desafío a que puedas escribir 3 oraciones a favor de esa persona de la cual hablaste, y que luego ores por esa persona. En el caso de que ya no puedas acercarte por ningún motivo a pedir perdón, ¿sí? Pero te animo a que puedas escribir 3 oraciones a favor. 3 es lo que yo te sugiero, pero si quieres escribir más, mejor. Todos aquellos aspectos positivos que tal vez tenía y no hemos podido ver, ¿sí? Otra tarea que te dejo es, dedica tiempo a orar por tus anhelos, por tus proyectos, y pide a Dios que Él te otorgue sabiduría. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué les dejo esto como tarea? Porque justamente hablábamos hace un momento de que hay vanidades, hay malos deseos en nuestro corazón, hay necesidad. Generalmente vemos lo que tiene el otro y lo que yo no tengo, y esto genera discordias, ¿sí? Y muchas veces también no cuidamos las partes más privadas de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestro corazón, y revelamos a personas que muchas veces no nos ayudan, ¿sí? Entonces, les voy a leer en Proverbios 15, 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, ¿sí? A veces el Señor también usa a su pueblo para darnos consejos de qué hacer en ese momento. Si bien hay cosas privadas, no todo es tan privado, podríamos decir. Hay cosas que cuando genera un daño o nos genera una cierta incomodidad, sabemos que algo no está bien, tenemos que buscar esa ayuda, ¿sí? Y luego te dejo como última tarea, ejercita la fe para un nuevo comienzo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si te han hecho daño o vos has hecho daño generando discordia, hermana, de ahora en más, te animo a que elijas qué vas a hacer. Que decidas cómo vas a vivir. Con rencor, con amargura, con enojo, o perdonando y comenzando de nuevo, ¿sí? Amar no significa tolerar que nos sigan dañando, hermanos. Ojo, ¿sí? Significa que vas a amar a pesar de que esta persona ha hablado mal de mí, a pesar de que me miran mal en la iglesia, a pesar de que no me escuchan, a pesar de que nadie me aconseja, a pesar de que yo creo que nadie me quiere, yo sigo adelante
Persigo la paz, persigo el bien, amo y bendigo a los demás, ¿sí? Esto, hermanos, es gracia inmerecible. Que Dios los bendiga.